Hola y bienvenidos a un nuevo módulo en el curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la metodología de evaluación de los factores de riesgo. Recuerda, debes estar muy atento, puesto que al final de la capacitación vas a realizar una prueba de conocimiento. Pues bien, ¿por qué es importante que las empresas evalúen el riesgo? Para la identificación de los peligros, la evaluación y la valoración de los riesgos, se requiere un proceso sistemático a través del cual se puedan tener información acerca de los peligros y riesgos en los diferentes procesos y las actividades que desarrolla la empresa, y con eso se pueda prevenir los daños a la salud de quienes laboran allí. En esta presentación nos vamos a basar en los principios definidos por las normas OSA 18001, por la NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de riesgos es entender los peligros que se puedan generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de que la organización establezca los controles necesarios, al punto de que se asegure que cualquier riesgo pueda llegar a ser aceptable. La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva de una seguridad y salud en el trabajo en la compañía. Es importante que todos los trabajadores entiendan e identifiquen y a su misma vez comuniquen a su empleador los peligros asociados a su actividad laboral. Los empleadores, por su parte, tienen el deber legal de evaluar los riesgos derivados de estas actividades laborales. La metodología que vamos a utilizar debería estructurarse y aplicarse de forma que ayude a la organización a identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y a valorar los riesgos derivados de estos peligros, para con ello determinar las medidas de control que se deban establecer para tomar y mantener la salud de los trabajadores. Ahora, también debe ayudar a la entidad a tomar decisiones en cuanto a la selección de la maquinaria, los materiales, las herramientas, la definición de métodos y procedimientos y la organización del trabajo. Debe comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas para reducir los riesgos. Debe ayudar también a priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración de riesgos, pues es muy importante y entender que en muchas ocasiones se puede presentar diversos tipos de riesgo, pero uno puede ser más probable que se materialice, por tanto se debe priorizar la mitigación de este. En todas las ocasiones no tenemos el ideal en el cual contamos con todos los recursos disponibles al mismo momento para poder mitigar todos los riesgos. Entonces es por eso que se hace supremamente importante la priorización. Y por último, este instrumento o esta herramienta debe demostrar a las partes identificadas, a las partes interesadas, que se han identificado todos los peligros asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de las medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, entendiendo a las partes interesadas como el mismo empleador, los trabajadores, los proveedores, los clientes, los visitantes, los entes gubernamentales de control, las ARLs, entre otros. Pues bien, en la norma que nos basamos o en la guía que nos basamos para aplicar esta metodología es la Guía Técnica Colombiana GTC 45, y esta establece los siguientes pasos dentro de la metodología para evaluar, valorar y diseñar medidas de control con relación a estos riesgos. En primer lugar, tenemos la definición de un instrumento de recolección de información, luego la clasificación de los procesos, las actividades y las tareas, la identificación de peligros, la identificación de los controles que ya existen para mitigar esos peligros, la evaluación del riesgo, definir los criterios para determinar la aceptabilidad de dicho riesgo, luego definir si ese riesgo es aceptable, luego elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, revisar la conveniencia de dicho plan de acción y luego garantizar que hay una actualización constante y la documentación de que todos esos procesos y acciones definidas se están cumpliendo. Entonces, en primera medida, tenemos la definición del instrumento para la recolección de información. La empresa como tal, todas las organizaciones deberían contar con un instrumento definido. Acá en el ejemplo estamos viendo una matriz de identificación de peligros y riesgos.
¿Qué debe tener? El proceso, la zona o el lugar, las actividades, las tareas, identificar si es una tarea rutinaria o no. Debe tener clasificados cuáles son los peligros inherentes a esa tarea, cuáles son los efectos posibles de la materialización de ese peligro, cuáles son los controles que ya existen. Debe tener también clasificada la evaluación de dicho riesgo, la valoración si es aceptable o no, los criterios que están definidos para el establecimiento de controles, ya sea el número de empleados expuestos, la peor consecuencia que se pueda generar, si existe un requisito legal específico o no, y cuáles son las medidas de intervención que se proponen. Ahora bien, en muchas organizaciones, al final de esta matriz también se plasma el seguimiento y es la verificación si esa medida que se está adoptando se está cumpliendo o no y si está siendo efectiva o no. Pero acá en el ejemplo podemos ver una matriz básica de cómo se evalúan los riesgos. En segunda medida y el segundo paso sería la identificación y la clasificación de los procesos, actividades y tareas. Entonces es supremamente importante que la organización realice una lista de las actividades de trabajo y las agrupe. Las puede agrupar como por áreas geográficas, por si es una tarea rutinaria o no rutinaria, por el número de trabajadores involucrados, por el procedimiento o los instructivos de trabajo relacionados, si hay manipulación de materiales, por qué tipo de maquinaria utilizan. Generalmente lo que se agrupa es por proceso, por procedimiento, por el tipo de actividad y el tipo de tarea que se realiza desde cada uno de los cargos. Pero entonces es supremamente importante que se contemplen todas las actividades y tareas y luego sobre ello sí se entra a definir si esa actividad o tarea está generando un riesgo o no para el trabajador o para los bienes de la compañía. Posterior a ello es donde hacemos la identificación de peligros. En esa identificación de peligros se realiza una descripción y clasificación de los peligros. Entonces acá es muy bueno que nos hagamos preguntas como: ¿existe una situación que pueda generar daño? ¿Quién o qué puede sufrir el daño? ¿Cómo puede ocurrir ese daño? ¿Cuándo puede ocurrir ese daño? Ahora, cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros, es importante tener en cuenta preguntas como: ¿cómo puede verse afectado el trabajador? ¿Cuál es el daño que le puede ocurrir? Entonces, si estamos nosotros realizando una tarea de instalación de cámaras de seguridad en la compañía y tenemos que instalarlas en una plataforma a 5 metros del suelo, es supremamente importante que contemplemos que el trabajador que va a trabajar, que va a realizar la labor, puede sufrir una caída, puede sufrir un resbalón. Por ello, se hace supremamente importante y necesario que haya una identificación y que se contemplen todas las posibles situaciones que pudiesen ocurrir. Y por ello también es supremamente importante de que esta evaluación no sea realizada únicamente por una persona, sino que se contemple un equipo multidisciplinar integrado por los diferentes niveles de la organización, donde estén personas del departamento de sistemas de gestión, donde estén personas del departamento de talento humano y por supuesto donde esté involucrado el trabajador que realiza la labor, que a la larga es la persona que conoce a cabalidad cuáles son los peligros y riesgos a los cuales está expuesto al realizar dicha actividad. Ahora bien, habiendo tratado ya el punto anterior, es importante que se identifiquen los controles existentes. Para ello, las organizaciones deberían clasificarlos de acuerdo a la fuente, el medio y el individuo, entendiendo el caso del control en la fuente como los cambios de proceso, los cambios en la maquinaria o el reemplazo o la sustitución de la misma. Los controles en el medio, por ejemplo, garantizar el orden y la limpieza en el área de trabajo, garantizar que haya un sistema de extracción de partículas o garantizar que haya una ventilación adecuada. Y en el caso de los controles en el individuo, son las capacitaciones que se realizan con el individuo, las acciones como las pausas activas, el uso de elementos de protección personal que se aplican directamente sobre la persona para protegerlo de las acciones de la labor propia. Es importante que se consideren los controles administrativos que las organizaciones han implementado, por ejemplo las inspecciones, los horarios de trabajo, entre otros. Pues bien, una vez se realiza esa identificación de los controles, ya pasamos a la determinación de los niveles de riesgo en cuanto a la valoración.
Es importante acá remarcar que la valoración del nivel de riesgo lleva o contempla diversas variables. En primer lugar, el nivel de riesgo se calcula con la multiplicación del nivel de la probabilidad por el nivel de consecuencia. Y ese nivel de la probabilidad está calculado por el nivel de deficiencia por nivel de exposición. Entonces, el nivel de deficiencia, como lo vemos en la tabla, se puede determinar de la siguiente manera. Un nivel de deficiencia es muy alto y recibe una calificación de 10 cuando se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas a la eficacia del conjunto de medidas preventivas respecto al riesgo es nula. Entonces, acá hablando prácticamente, el riesgo ya está materializado. Un nivel de deficiencia se puede considerar como alto si se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas o si la eficacia del conjunto de medidas preventivas es baja. Sin embargo, cabe la probabilidad de que aún no se materialice como tal el riesgo. Puede ser medio si los peligros que se detectan pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de las medidas preventivas es moderada o ambas. Y bajo, cuando no se asigna valor, pues no se ha detectado consecuencia alguna, es una actividad supremamente segura y la eficacia del conjunto de medidas preventivas es alta. Entonces se puede hablar allí de que el riesgo está controlado. Ahora bien, tenemos el nivel de exposición y acá es donde vamos a determinar cómo el individuo está expuesto al riesgo. Entonces tenemos una exposición continua y recibe calificación de 4 cuando la exposición se presenta sin interrupción o varias veces por tiempo prolongado. Frecuente recibe calificación de 3 si la exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Ocasional si la exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un tiempo muy corto, y la esporádica es cuando se presenta de forma eventual una exposición a ese riesgo. Ahora bien, el nivel de probabilidad entonces lo calcularíamos por la multiplicación del nivel de deficiencia por el nivel de exposición, y ese resultado nos arrojaría como lo vemos acá en la tabla. Entonces, si el resultado nos arroja entre 40 y 24, entre 24 y 40, sería un nivel de probabilidad muy alto, lo cual demarca una situación deficiente con exposición continua. Y hablaría esto de que el riesgo se materializa frecuentemente. Ahora, una calificación entre 20 y 10 nos dice que hay un nivel de probabilidad alto, que igual es una situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, y que es posible que el riesgo se materialice en varias ocasiones durante la vida laboral o durante la ejecución de la labor. Ahora, si la calificación está entre 8 y 6, es un nivel medio. Hay una situación deficiente con una exposición esporádica o bien una situación manejable, mejorable con exposición continua. Es posible que el daño ocurra. Y por último tenemos una calificación entre 4 y 2, que sería una situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. Acá no se esperaría que el riesgo fuese materializado, sin embargo, es concebible y es probable que en algún momento se pudiese llegar a materializar. Por eso, en la priorización podría estar al final, pero no significa que en algún momento se vaya a dejar de atender por completo. Pues bien, para calcular el nivel de riesgo, como bien recordemos, tenemos que multiplicar el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Y acá entonces vamos a ver el nivel de consecuencia, cómo se define. Se le da una calificación de 100 si tiene una consecuencia mortal o catastrófica, en este caso podría ser la muerte. Una calificación de 60 si es una consecuencia muy grave, como por ejemplo lesiones o enfermedades graves, incapacidades permanentes, parciales o invalidez. Se le da una calificación de 25 si es una consecuencia grave, como lesiones con incapacidades laborales temporales, y leve si puede generar lesiones o enfermedades que no requieran incapacidad, algún golpe que quizás por supuesto estaría poniendo en riesgo la salud del trabajador, pero no lo vaya a incapacitar o no le vaya a imposibilitar el seguir realizando la labor de forma normal. Entonces, ese nivel de riesgo podría arrojar el siguiente resultado. Y acá entonces ya podríamos empezar a ver
que un nivel de riesgo 1 con un valor entre 600 y 4000 es una situación crítica que obligaría prácticamente a suspender las actividades hasta que el riesgo se vuelva a tener bajo control. Es decir, que esto requiere una intervención prioritaria y urgente. Una calificación entre 150 y 500 requiere que se corrijan y se adopten medidas de control de inmediato. Sin embargo, solo la suspensión de actividades se recomienda por encima de 360. Si está por debajo de 360, se podría seguir trabajando, por supuesto, requiriendo las acciones inmediatas también. Una calificación entre 40 y 120 se habla de una posible mejora y se requiere también actuar de forma inmediata, pero en una prioridad quizás en segundo nivel. Y por último, si tenemos una calificación de 20, se deben mantener las medidas de control existentes. Esto significa que el riesgo está controlado, pero no significa que sea un proceso o una tarea que se deba descuidar, sino como bien lo sabemos, al ser el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo un sistema cíclico que busca siempre la mejora continua, también debe ser evaluado frecuentemente o periódicamente para poder determinar qué acciones o qué medidas puedo tomar que me van a garantizar una seguridad en el proceso muchísimo mayor. Luego de tener nosotros definido el riesgo, el nivel con la calificación, cada empresa debe definir el nivel de aceptabilidad de ese riesgo, entendiendo o sugiriendo los niveles de riesgo 1 o 2 como riesgos no aceptables o quizás aceptables con algún control específico, y entendiendo los riesgos 3 y 4 como riesgos aceptables. Pero ojo, no significa que cuando un riesgo sea aceptable se deba olvidar, sino que en la priorización no va a estar de primero, pero que eventualmente debe ser evaluada la actividad y se deben buscar siempre acciones de mejora que garanticen la realización de dicha labor con el mayor nivel de seguridad. Ahora, partiendo de la definición de aceptabilidad del riesgo, se debe elaborar el plan de acción y los criterios que permitan establecer los controles adecuados. Para esa definición del plan de acción se debería tener en cuenta el número de trabajadores expuestos, la peor consecuencia que pueda ocurrir, si existe o no un requisito legal asociado a esa actividad puntualmente. Ejemplo, el trabajo en alturas. El trabajo en alturas va directamente relacionado con un requisito legal. El riesgo psicosocial va directamente relacionado con un requisito legal. El manejo de sustancias químicas también va relacionado con un requisito legal. Entonces son acciones que si en este momento no están controladas y el riesgo puede ser aceptable, pero igual requiere mejora, se deben priorizar y trabajar de manera urgente. Si estamos poniendo el riesgo al trabajador y puede que la peor consecuencia llegue a generar una incapacidad grave, una incapacidad permanente o incluso la muerte, se debe priorizar y se debe atender. Si el número de trabajadores que está expuesto es un número considerable, se debe priorizar y se debe atender, aunque en la empresa partimos de la premisa de que con tan siquiera un trabajador que esté expuesto al riesgo ya es un riesgo prioritario. Ahora bien, el plan de acción debe contemplar las medidas de intervención, que generalmente están clasificadas en las siguientes categorías. Primero, la eliminación. Entonces la eliminación contempla la modificación de un diseño para eliminar el peligro por completo. Entonces acá es, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento. Es decir, antiguamente teníamos que levantar la carga nosotros directamente poniendo en riesgo nuestra espalda. No, el riesgo como tal se eliminaría si yo implemento una estructura o una grúa o un montacarga que me permita alzar directamente las cargas o las cajas o el elemento que estemos requiriendo levantar. Sustitución, reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema. Por ejemplo, reducir la fuerza, reducir el amperaje, reducir la presión o reducir la temperatura. O sea, estamos sustituyendo el riesgo, quizás reemplazándolo por niveles de exposición mucho menores. Controles de ingeniería, la instalación de sistemas de ventilación, la protección para las máquinas, los cerramientos acústicos, todas las actividades que impliquen directamente un desarrollo
desde el punto de vista de la ingeniería para garantizar el bienestar y la seguridad en el proceso. Ahora hay unos controles administrativos como la señalización, las advertencias, la instalación de alarmas, los protocolos de seguridad, las inspecciones a los equipos, la capacitación del personal, etcétera. Y por último, ya tenemos los controles que son aplicados directamente al equipo o al individuo a través de los elementos de protección personal, como las gafas, la protección auditiva, las máscaras, la dotación, el uso de guantes, de respiradores, de sistemas de señalización contra caídas, etcétera. Pues bien, una vez se definen ya los controles y las medidas de intervención que se van a aplicar, es importante que el sistema esté en continuo mantenimiento y actualización. ¿Para qué? Para determinar si los controles son eficaces y suficientes, para determinar si hay necesidad de responder a los cambios que la propia organización ha llevado a cabo, pues no están siendo eficaces como se había planteado, para verificar factores externos como problemas de salud ocupacional que se presenten, para estar continuamente informados acerca de los avances tecnológicos y nuevas quizás alternativas que permitan solucionar alguna problemática. Puede ser que un riesgo esté controlado, pero que salga algún dispositivo que nos permita reducirlo prácticamente al 0%. Entonces es supremamente importante que con ello podamos implementarlo para verificar la diversidad cambiante en la fuerza de trabajo. Entonces es supremamente importante siempre la participación de todos los trabajadores en el continuo mantenimiento y actualización, y generalmente esta matriz se va a revisar periódicamente con una frecuencia anual o si ocurre algún accidente para tomar acciones inmediatas y eliminar el riesgo de ocurrencia nuevamente que ponga o afecte directamente al trabajador o a otros compañeros. Pues bien, esta fue la explicación acerca de la metodología de evaluación de riesgos. Ahora los invitamos a que realicemos la evaluación. En el adjunto van a encontrar ustedes la guía técnica, la GTC 45. Sería muy bueno que la podamos observar, que podamos verificar en qué consiste y cómo se evalúan cada uno de los riesgos, y sigamos enfocados en nuestro autocuidado, en generar una cultura de autocuidado, cuidando nuestra salud y la de nuestros compañeros.